corte así de vuelta. Bueno, entonces seguimos con la parte de la clase, con la número 6 y habíamos quedado en este sitio. Em, Primero, habíamos visto ya qué era lo que es el T1, o sea, qué moléculas, o mejor dicho, qué hidrógenos se van a comportar o van a tener esta liberación de energía dependiendo, ¿no?, de la velocidad en la cual se relajan. Eso por un lado. Y lo que les quiero mostrar, así como para hacerlo más rapidín el tema, es que esto ya lo vimos, sí, aquí corresponde lo que serían las poblaciones de hidrógenos que van de la parte de estos átomos de hidrógeno que componen moléculas grandes, que tienen poca interacción con su medio, con su medio externo, liberan energía mucho más rápido. Entonces se puede decir que tienen un T1 corto. Va a ser un T1 corto, aquellos que expresan, digamos, su valor o su relajación mucho más rápido. Para entender este cuadrito, esta línea, esta curva que tenemos aquí, ¿qué es lo que sería el T1? Bueno, inicialmente lo que estamos viendo acá es una curva, ¿sí? Inicialmente esta curva está en valor número 0. ¿Por qué? Porque no tenemos hidrógenos que ya volvieron, ¿verdad? Inicialmente no tenemos hidrógenos. Los empezamos a tener a medida que va pasando el tiempo, en el cual se apaga el pulso de radiofrecuencia. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vamos a tener más cantidades de hidrógenos que nos van devolviendo señal y podría establecerse que el T1 es la proporción de hidrógenos que devuelven energía a este medio, en la cual ya se puede codificar esa energía y que corresponde a un 63% de esa población general. Esto es lo que dice esta curva, o que nos muestra esta curva, ¿sí? Cuando son T1 cortos, tiempos cortos de devolución de liberación de energía al medio. Entonces vamos por el otro lado, que era también lo que es el T2. Este T2 en sí mismo, ¿qué planos tiene? Vamos a ver, vamos por acá, esto vamos a pasarlo. ¿Mm? Imágenes entonces potenciadas en T2, en los cuales vamos a observar en el plano transversal, ya después de enviado un pulso de 90 grados, cuando están todos estos hidrógenos en plano transversal, cómo va a ser esta relajación, ¿sí? Y qué asincronismo se van a suceder dependiendo de qué moléculas están conformando estos hidrógenos. Van a ser las mismas reglas en las cuales vimos anteriormente. Entonces, la influencia del entorno bioquímico se conoce como interacción spin-spin. Habíamos dicho que el agua, por ejemplo, era una molécula cortita que tenía la misma forma y que va a tender a que todo su entorno sea similar dentro de un líquido. Entonces, por lo tanto, la liberación de energía de los líquidos va a ser mucho más larga que lo de la grasa, que es el T2. Entonces podemos decir de que de un tiempo determinado en el cual dejamos relajar hidrógenos, vamos a suponer ese tiempo va a ser un segundo, durante la fracción primera de ese segundo vamos a tener mucha información de los hidrógenos que vinieron primero, T1. Sí, vamos a ponderar en todo caso ese T1. Si dejamos pasar más tiempo, van a venir más hidrógenos, otra vez van a relajarse más hidrógenos, pero ¿qué pasa? Ya ese tiempo se prolongó, ya hay un asincronismo general de toda esa relajación. Algunos ya vinieron y otros todavía siguen ahí abajo, teniendo su energía y liberándola al medio. Entonces son dos formas de estudiar. Recuerden, tanto T1 como T2 son constantes de relajación de de los tejidos que ocurren en simultáneo. En resonancia lo que hacemos es potenciar T1 o potenciar T2. ¿Sí? Entonces, asincronismo, este sincronismo de cómo se van relajando los hidrógenos y cómo se produce también ese asincronismo dependiendo del entorno químico. Y aquí tenemos el cuadro general. Esta curva ahora va a expresarse de una forma diferente. Fijamos que inicialmente en el plano transversal tenemos todos esos hidrógenos ahí. Comienza la liberación. Una vez que va pasando ese tiempo, aquí tenemos la línea de tiempo, ¿sí? Cuando todos estos hidrógenos ya comparten el 63% de su valor en forma definitiva, o sea, ya se relajaron, sería, ¿sí? Se denomina T2. Eso es lo que serían parte de curvas como para entender cómo es la liberación del T1 y cuál es la variable que se estudia y cuál es la liberación del T2 y cómo es esa variable que se estudia. O sea, el asincronismo, de cómo pierden asincronismo, cómo unos van más rápidos que los otros y nos focalizamos, en este caso, en lo que van más lento para imágenes potenciadas en T2. Esto es como concluiría el tema ahora. Bueno, si hay preguntas, por favor, díganme. Y paso a lo que sería la otra presentación. Así que vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a ver imágenes, protocolos de... vamos a dejar aquí de compartir primero. Aquí. Y vamos a ver lo que les decía, protocolos de hombro. ¿Mm? También lindo tema de resonancia.
porque también va a ser una de las regiones que más vamos a estudiar. Todo lo que es articulaciones, la resonancia está llamada a helio. Así que ponemos aquí esto un poquito más grande, aquí, y esto también por aquí. Muy bien, vamos para arriba. Ahí, protocolo de hombro. Si hay preguntas, por favor, del tema anterior, me las dicen, me las escriben, después lo repasan, lo que sea, pero díganmelas. ¿Sí? Bien, acá tenemos los planos a la hora de estudiar un hombro. Fíjense cómo van a ser todos planos que van a tener, ¿cómo decir?, cierta oblicuidad respecto a lo que es la anatomía en general, pero no van a ser oblicuos respecto al plano de la articulación. ¿Mm? Acá tenemos primero una imagen en axial, coronal, sagital. Este es un T2 saturado. Este que está acá es un DP saturado y este que está aquí es un T2. A ver, para los planos axiales, dice, vamos a hacer para obtener este plano, fíjense aquí, siempre va a ser estricto, siguiendo el eje mayor articular, que acá lo ven. Tenemos por un lado la cabeza del húmero, ¿sí? Y aquí la glena. Entonces este plano va a ser siempre estricto a esto, estricto a ese plano articular. Vamos a pasar, plano coronal, fíjense que aquí tenemos la diferencia. ¿Qué parámetro o qué estructura vamos a utilizar para hacer nuestros planos coronales? Vamos a focalizarnos en la glena. O sea, los cortes coronales van a ser perpendicular a la glena. Para obtener esto, para obtener esta imagen que estamos viendo aquí en el centro. Y fíjense los sagitales, para obtener este plano que vemos aquí, fíjense cómo también van a ser paralelos a la glena. Entonces, lo que vamos a utilizar para planificar una secuencia, un estudio de hombro, recuerden siempre, para los axiales, el eje mayor articular, y para coronales y sagitales, la glena. Y fíjense cómo la alineación de los planos va a seguir siempre el eje mayor del húmero, en este caso, ¿no? Lo que sería la corrección del plano para obviamente tener una imagen lo más prolija posible, ¿cierto? Aquí más o menos un protocolo estándar de lo que es el hombro, axial de PFATSAT, por ejemplo, saturado, también coronales en dos planos, T1 y T2, y después sagital T2. Obviamente esto, recuerden, esto es a modo ilustrativo solamente, donde trabajen pueden hacer diferentes tipos de secuencias. Y hay una muy importante que se tiene que hacer en hombro, que se hace, mejor dicho, en hombro, o que es muy importante, la información que nos brinda, que es una secuencia en eco de gradiente, un T2 estrella, para lo que es las luxaciones. Pero bueno, ya vamos a llegar. Hombro para decir, tenemos una enorme cantidad de estructuras acá para estudiar. Y además también patologías de muchísimas clases. O sea, primero, músculos. Aquí tenemos, por ejemplo, el supraespinoso y el tendón. Fíjense aquí el tendón como se inserta en la faceta del troquiter. Además, tenemos los músculos del manguito rotador. Los músculos del manguito rotador son 4, ya vamos a verlo en otro plano. Medios de unión articular. Acá tenemos lo que sería el labrum, fíjense aquí y aquí, el labrum articular, que ¿qué es la función del labrum articular? Lo que va a hacer es ampliar esa cavidad, haciéndola un poquito más grande y a su vez también envolviéndola. Y después también va a haber lo que son los ligamentos glenohumerales, que se van a fijar hacia la cabeza, ¿sí? Para que obviamente el hombro se quede en su lugar, no se vaya. Justamente cuando hay patologías como una luxación o subluxación, estos medios de unión se rompen. Entonces, al romperse, vamos a utilizar también secuencias específicas para poder identificar si hay alguna lesión de esos medios de unión, ¿verdad? Entonces, mayor rango de movimiento del cuerpo humano, esta es donde más se va a mover el hombro, y además también duele muchísimo. La mayoría de la gente, los pacientes que te vienen con patologías, sobre todo en el supraespinoso, se quejan de muchísimo dolor, y ni hablar lo que es hombro congelado. El paciente directamente no mueve el hombro. Ahí, lo tiene quieto en su lugar. No se sabe por qué por qué sucede esa patología, y además también el tiempo que tarda en recuperarse, o sea, meses estamos hablando. El hombro se le queda quieto en un lugar, se cree que es una especie de deshidratación de lo que es la sinovial, de lo que es la cápsula sinovial, que hace que se deshidrate, entonces se contraiga, aprieta lo que sería todo, la estructura del hombro en sí misma, ¿no? de la articulación, y el hombro no se puede mover y es sumamente doloroso. Entonces, los pacientes vienen así con mucha molestia. Músculos del manguito rotador.
acá tenemos un plano sagital, ¿verdad? Fíjense aquí, esto qué lindo que vemos ahí. Estos son nervios que vienen de lo que son la parte del plexo braquial. Fíjense qué lindo, aquí tenemos un ganglio, por ejemplo. ¿Eh? Pero bueno, a ver, músculos. ¿Qué es lo que estaríamos viendo acá? Estamos viendo parte de la escápula, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la espina de la escápula. Entonces, por encima tenemos el supraespinoso. Por debajo, infraespinoso. Por debajo, aún más todavía, el redondo menor. Y por adelante o por encima, diríamos, de la escápula, el subescapular. Esos son los cuatro músculos del manguito rotador, que esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo que termina sucediendo, fíjense aquí en este plano, todo esto que vamos viendo aquí alrededor, son todos los tendones de estos músculos que estábamos hablando recién. ¿Qué es lo que hacen? A este tendón? Tenemos la cabeza del hombre así. Lo que hacen los músculos es, obviamente, la tracción, la fuerza para mover, levantarlo, mover para un lado, para el otro, y además también envuelven a la cabeza de número, la sujetan, la envuelven. Entonces vemos todo esto que vemos viendo aquí en este plano sagital, todas imágenes de tendones bien hipointensos, en este caso sanitos, que en otro plano lo vemos aquí, fíjense, mira aquí el sebo escapular, como viene y se inserta aquí en el troquín. Acá tenemos, por ejemplo, que es la corredera bicipital, donde tenemos el tendón del bíceps, y aquí parte de lo que sería, digamos, el infraespinoso sería así, subescapular y el infraespinoso. Parte, fíjense los tendones, ¿no? Ahí cómo vienen y cómo se envuelven en el músculo. O sea, cómo el tendón, digamos, se va como metiendo en el músculo y después se afina para insertarse en la cabeza y sujetarse sobre la cabeza, ¿verdad? Patologías tendinosas, miles vamos a tener en el hombro, y uno de los ejemplos clásicos es, vamos a ver, vamos a comparar estas una y la otra. Hombro derecho por un lado, hombro izquierdo apuntando por otro lado, porque tenemos diferentes, son diferentes pacientes, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, este caso, fíjense ahí, el tendón del bíceps, de la porción larga del bíceps. Y aquí, fíjense qué pasa acá alrededor. Tenemos todo lleno de líquido. O sea, todo lo que es la sinovial de esto está todo lleno de líquido. Entonces, si está lleno de líquido, de alguna forma ese paciente tracciona menos. ¿Por qué? Porque ese tendón tiene menos espacio para moverse por el agua que lo atrapa. Entonces tiene lo que sería una tendinitis, en este caso, del tendón del bíceps. Pero también puede haber esta palabrita que está acá, tendinosis. Cuando es una tendinosis, cuando cambia, cuando hay cambios en la generación propia del tendón, si comienzan a ver imágenes, ¿cómo decirlo?, puntillosas, diríamos, del tendón, puntiformes, mejor dicho, en los cuales se comienza el tendón como a degradarse, empieza a haber líquido, empieza a haber aumentos de la señal. Recuerden, tendón sano, bien negrito, tendón roto o casi o por romperse, lo vemos con puntos. En este caso, aquí lo vemos bien a estos, ¿sí? Pero en este caso estamos viendo una tendinitis. Se inflama lo que sería todo lo que es la sinovial propia, se acumula líquido y ese líquido hace que el hombro no se pueda traccionar de alguna forma, se mueve menos. Es una de las patologías clásicas. Fíjense este paciente, es un mismo paciente. Fíjense el tendón aquí como viene subescapular. Fíjense esta parte como sana, podemos decirse, hasta aquí, y hasta aquí empieza a ver toda esta degeneración donde se inserta. Este es un ejemplo muy burdo, porque este es un hombro sumamente patológico. Fíjense la cantidad de líquido que hay en la articulación. Inmensa cantidad, por un lado y por el otro. Entonces, fíjense, tenemos también aquí lo que es parte de lo que es erosión ósea. Miren cómo está ahí erosionado el músculo. Y aquí viene lo que es el tendón del bíceps. Fíjense, ancho, grande, lleno de líquido alrededor. Esto, aquí lo que estaríamos viendo sería una tendinosis, más que una tendinitis. Una tendinitis veríamos el tendón intacto, ¿sí? Y envuelto en una sinovial. En cambio acá cuando ya se empieza a degradar propiamente el tendón, estamos hablando de una tendinosis. Son diferentes terminologías, pero también al caso sirven como para poder observar la imagen y entender qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, Otros dos casos, por ejemplo, lo más frecuente siempre va a ser encontrarse con, en el diagnóstico presuntivo, eh, con lo que sería síndrome de músculo supraespinoso, ¿sí? O lesiones de supraespinoso, o en definitiva el paciente nos va a decir de que tiene, cuando estamos interrogándolo, que el paciente cuando levanta el brazo le duele hasta un punto, hasta acá, por ejemplo, te va a decir, no, cuando hago esto no puedo. Dice, ¿por qué? Porque tiene patología justamente en el músculo que es encargado de elevar el húmero, que es el supraespinoso. Después de un cierto plano vendría a ser, o sea, cuando tenemos hasta aquí, interviene solamente el supraespinoso. Después, cuando ya es más arriba de la elevación, ya son otros músculos que intervienen, por ejemplo, como el trapecio. Pero miren aquí, inserción
y aquí tenemos la inserción. ¿Y qué pasó acá? Se cortó. Clac, directamente. Se corta el tendón. Si ese paciente tiene realmente, no solamente además de dolor, sino realmente tiene una imposibilidad funcional de poder levantar el húmero. ¿Sí? El tendón del supraespinoso suele ser un tendón largo, vamos a decirlo aproximadamente un dedo y medio, una cosa así el grosor. No necesariamente se rompe todo, sino que se puede romper por partes. Entonces, observen el hombro derecho, supraespinoso, tendón, como presenta señal dentro de la misma, tendinosis, y aquí directamente cortado. Este caso se resuelve con cirugía, no queda otra. Hay que anclar el tendón al troquíter, si no, ese paciente no va a recuperar la movilidad como corresponde, ¿verdad? Fíjense también aquí cómo se ve, qué lindo que se ve todo lo que sería el complejo cápsulo labral, el labrum y labrum aquí. Si el labrum, recuerden, es esa estructura que amplía la cavidad y hace que sea más grande la amplitud de movimiento, ¿cierto? Luxaciones, fundamental para el estudio también del hombro. Sobre todo, primero obviamente el algoritmo diagnóstico RX, fíjense cómo la cavidad, digamos, las superficies articulares dejan de contactarse totalmente y podemos decir que es una luxación en este caso anterior. Y el mecanismo de lesión siempre suele ser, ¿cómo decirlo? Da signos claves. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las luxaciones se dan cuando el paciente se cae, ¿no? Y se cae con un movimiento en el cual, o sea, cuando nos caemos, mejor dicho, nos caemos y lo primero que vamos a hacer es poner las manos para obviamente amortiguar el golpe, ¿cierto? Entonces, cuando se ponen las manos se genera una rotación externa del húmero, y el golpe hace que esto salga de la cavidad, rote y se vaya hacia adelante. Entonces, la mayor cantidad de las luxaciones son anteriores, por sobre lo que son las posteriores. Las posteriores, luxaciones de hombros posteriores existen, obviamente, pero son muy, muy raro verlas. Acá tenemos una imagen y más información sobre lo que es eh, las secuencias en sí misma y las patologías en las cuales estamos estudiando. Entonces, como línea general, para hombros que fueron luxados, o sea, que tuvo una luxación ese paciente, o sea, inestabilidad articular, luxación, o como sea que venga el diagnóstico, SLAP también, o sea, cuando hay una sospecha de una lesión en el labrum, axial, T2, estrella, al protocolo inicial que habíamos visto. Entonces, completar la exploración por su alta susceptibilidad magnética y capaz de distinguir lesiones pequeñas en el rodeteglenoideo. Fíjense aquí el rodeteglenoideo, como se ve. Acá estamos viendo un T2 estrella, pero la diferencia es que esto tiene gadolinio, que esto es lo que estamos viendo aquí. O sea, estamos viendo una alta resonancia directa de hombro. Pero bueno, al caso es el mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia del protocolo para lesiones, para artorresonancia? Que los cortes de adquisición, o sea, van a ser el protocolo inicial, este que vimos, igual, pero cuando querramos estudiar ya con la inyección de gadolinio hecha, vamos a disminuir lo que sería el espesor de corte y el gap. O sea, vamos a tratar de buscar cortes bien finitos, ¿sí? Y además también de eso, mucha más cantidad de corte porque vamos a necesitar más estructura. ¿Por qué? Porque estamos adelgazando, ¿no?, el corte y prácticamente sin separación entre sí. Entonces quiere decir que lo vamos a estudiar con 3 milímetros de espesor con 0,3 de separación entre sí. Y obviamente las secuencias a utilizarse van a ser T1 saturados y eco de gradiente, como vimos en este caso, o bueno, o gradiente o T2 estrella. ¿Sí? Estas van a ser las dos secuencias en las cuales vamos a utilizar gadolinio, en este caso, para hacer una actoresonancia. Esto es lo que les decía más o menos anteriormente, 95% de las realizaciones son anteriores, el resto son posteriores. Y tienen una pequeña parte, o sea, una pequeña particularidad, no, o sea, comparten una particularidad que el paciente cuando una vez que se luxa el hombro, ¿m? Depende del grado de lesión que tenga, ese paciente puede tender a repetir esas luxaciones, o sea, son luxaciones recidivantes de hombro. Suceden, ¿por qué? Porque el labrum está roto ya, no contiene al húmero, entonces este tiende a salirse. Entonces el paciente hace lesiones o luxaciones recidivantes de hombro que no te hay forma, no hay otro tratamiento más que la cirugía, anclar con tornillos al húmero para que éste quede fijo en su posición. Eh, la lesión en sí misma, los caracteres de la lesión por cómo
se suceden esta lesión, o sea, estas luxaciones, ¿sí? Porque ya decíamos que el paciente se cae y tiene una rotación externa y esta sale hacia adelante, se mueve hacia adelante, tiene además también lo que se llama un patrón de lesión. O sea, todas las luxaciones de hombro van a generar un patrón de lesión en la imagen. ¿Cuáles son los patrones de lesión en la imagen? Que está bueno reconocerlos. Cápsula articular, fíjense, rodete glenoideo, cuando se rompen alguna de esas dos estructuras, ¿sí? Tenemos lesión de Bankart. Y por un lado, tenemos también lo que se llama la lesión de Hill-Sachs. O sea, son dos lesiones que podemos ver en un hombro luxado por justamente el mecanismo de la lesión. El húmero rota, se va hacia adelante, sale hacia adelante y con el borde de la cabeza impacta la glena, rompiendo el labrum y generando también una fractura dentro de la cabeza del húmero. Entonces tenemos la lesión de Bankart en sí misma cuando ya está la lesión dentro de la cavidad glenoidea y afecta el labrum, y la lesión de Hill-Sachs o la fractura de Hill-Sachs cuando vemos ya el golpe en sí mismo en la cabeza del húmero. Ahora vamos a verlos en imágenes. Pero bueno, antes de esto, complejo la cápsula glavar, la anatomía ya me quedó medio lejos, pero aquí tenemos más o menos lo que es una imagen de resonancia y a su vez también lo que es la correlación anatómica. Eso te da bueno como para darle un vistacito. Pero bueno, lo fundamental nos vamos a centrar acá, en lo que es la articulación de lo que sería la glena, en este caso, la superficie ósea. Fíjense todo alrededor, todo esto que vamos viendo aquí alrededor oscuro, si sin señal o intenso, es el labrum, ¿verdad? Este rodete fibroso, que lo vemos aquí. Fíjense, y además también cómo salen de ese labrum, del complejo cápsulo glabar, los ligamentos que van a sujetar el húmero a la cabeza, o sea, a la glena, mejor dicho. Entonces, cuando se rompen esta estructura, obviamente estas luxaciones se vuelven repetitivas. Y además también hay que conocer el grado de lesión y el estudio. Gold estándar, podemos decir, el mejor estudio que podemos hacerle a ese paciente va a ser una alta resonancia directa de hombro para evaluar qué tipo de lesiones tiene en el labrum, ¿sí? Si requiere o no, digamos, cirugía, porque hay luxaciones que no podrían llegar a requerir cirugía dependiendo, ¿no?, del grado de lesión que tengan. Entonces, conocer y evitar así complicaciones a recuperación, porque obviamente es una lesión, ¿cómo decirlo? Podemos decir que una luxación es algo peor que un esguince. Entonces aquí, correlación anatómica una y la otra, como para tenerlo en cuenta y darle ahí el vistacito final. Acá tenemos una imagen coronal, T1, saturado, con FASAT, y con inyección intraarticular de gadolinio. Puse esta lesión acá porque es interesante ver esto que pasó en este paciente. Fíjense cómo se extravasó contra hacia afuera de lo que es la sinovial en sí misma y cómo se empezó a depositar gadolinio por todos lados, ¿verdad? O sea, hubo, como decir, se fue gadolinio hacia estructuras que por ahí no tendríamos que estar prestándole mucha atención. Fíjense qué lindo aquí, miren el tendón aquí del supra, cómo se ve, ¿eh? Hermoso y cómo viene ahí, ¡pac!, y se inserta. Y a su vez también aquí podríamos decir alguna lesión, algo está pasando en este labrum, ¿verdad? Tendríamos que tener algo así parecido a esto, pero estamos viendo ahí una imagen toda puntillosa, con muchos puntos, no vemos una estructura cartilaginosa bien prolija y hipointensa, vemos aquí que hay imágenes. Y lo que es lo más llamativo de esto, aquí, las lesiones. Por un lado, habíamos dicho fractura de Bankart, de que por qué era esto, esto se sucedía de cuando el hombro salía de la articulación, se hace luxa, y al luxarse, lo que es el borde posterior del hombro va a impactar sobre lo que es el borde anterior de la glena, haciendo de que se produzca esta fractura, la fractura de Bankart, aquí la vemos. Muy linda, fíjese, esta es otra resonancia, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia hay entre esta imagen y esta imagen? Para los que tienen el ojito ya más o menos hecho, aquí estamos viendo un resonador de bajo campo respecto a a esto que es un encerrado. Esto es un abierto. Fíjense cómo se ve de esto todo el plano, ¿verdad? Y toda la cavidad y parte, digamos, de hueso, inclusive. Esto es una fractura bastante grave
de la glena, porque pues, se rompió la fractura y además también, sí que esto está conservado que no se rompió del todo, ¿no? Entonces es más fácil para que el paciente pueda recuperarse. Entonces aquí tenemos las fracturas de Bankart por un lado y por el otro. Y después aquí tenemos otra imagen, es más, pero acá, ¿cuál es la diferencia en esta imagen? Acá estamos viendo un T2 estrella y acá estamos viendo un T1 ¿m? Con saturación de la grasa y obviamente inyección intraarticular de gadolinio, ¿cierto? Em, Acá se ve con mucho detalle cómo el borde, diríamos, inferior, anteroinferior de la glena está totalmente roto. Fíjense, cómo vemos hasta pedacitos ahí de estructuras que no sabemos bien qué es lo que estamos viendo, ¿no? Pero fíjense cómo se ven. Todo y además también lo importante que es la ortorresonancia en sí misma por cómo hace que este efecto que tiene de la hiperintensidad que nos brinda el gadolinio sobre la articulación, cómo nos muestra mejor, con mucho más detalle, todo lo que hay dentro, ¿verdad? Y a su vez también distiende esa cavidad. Entonces, al distenderla se pueden observar mejor los trayectos de los ligamentos que anclan la glena al húmero. Y acá, de este lado, fíjense ahí tenemos un rebordecito, inclusive fíjense cómo le gustó al gadolinio quedarse acá. ¿Por qué? Porque parte de tejido inflamatorio, ¿verdad? Producto de lo que es una lesión de Hill-Sachs. Entonces son lesiones que vienen de la mano, si la fractura anterior-inferior del labrum y la fractura de la cara posterior de la cabeza del húmero como fractura de Hill-Sachs. Bankart por un lado, Hill-Sachs por el otro. Lesiones que en su mayoría aparecen en conjunto luego de una luxación. Muy importante para el paciente resolver inestabilidad del hombro luego de una lesión del labrum. ¿Cómo se va a resolver esa inestabilidad? Se va a resolver con cirugía. No va a quedar otra opción si el paciente sobre todo tiene lesiones recidivantes del hombro. Si no queda otra, el paciente hay que reconstruirle ahí o fijarle, mejor dicho, el hombro. Pero bueno, a grandes rasgos, para protocolo de hombro de lo que habíamos visto, vamos a la parte inicial. De las 4 secuencias estas iniciales que habíamos visto, si el paciente tiene luxación, vamos a agregarle aquí también un axial, pero entre dos estrellas, ¿no? Que es lo que nos va a mostrar, lo que nos va a aportar mejor dato. Entonces, si tenemos un hombro derecho por, este, vamos a ponerle síndrome de fricción subacromial, que me hizo acordar esto que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Es necesario hacerle el T2 estrella en axial? Y la respuesta es no, no sería necesario. ¿Por qué? Porque estamos estudiando acá otra cosa, vamos a estudiar, no nos enfocamos en el labrum. Entonces no sería necesario. Ahora, el paciente viene por inestabilidad numeral, cualquier tipo de lesión del labrum, un SLAP, por ejemplo, ¿sí? O directamente luxación de hombro, ¿sí? Agregamos a la secuencia y va a ser el mismo plano. Para artorresonancia, los 3 planos después de la inyección intraarticular de gadolinio y los cortes mucho más finos hacia la articulación, siguiendo exactamente el mismo plano que estamos viendo aquí. Para los coronales me faltó contarles esto, que en este caso estamos haciendo los coronales siempre perpendicular a lo que es la glena. En otros lugares, por ejemplo, pueden encontrar también de que es una buena forma de planificar un coronal siguiendo el eje del tendón del supraespinoso. Ténganlo en cuenta, como para programar. Recuerden que esto sí, lo que no varía en resonancia es esto, pero tengan en cuenta esos dos planos. ¿Cuál va por encima y cuál va por debajo? Veremos qué plano vamos a utilizar por lo general. Así que, bueno, esto sería parte de hombro. Ahora me apuré demasiado porque tenía el tiempo ahí. Pero bueno, si hay alguna pregunta, por favor. A ver, yo voy pasando. Sí, ya aquí terminó. Dejo de compartir. Aquí. ¿Tiene alguna pregunta? Sobre todo el tema anterior, que me quedé ahí preocupado por cómo se me cortó la sesión sin poderles avisar. O bueno, o algo general, si me quieren decir. Aquí, esto vamos a pausar.